Hola a todos, bienvenidos a una nueva inmersión. Hoy nos adentramos en un texto que nos invita a reflexionar sobre frases, ya sabes, frases y actitudes comunes que en lugar de ayudarnos, pues podrían estar frenando nuestro crecimiento personal. Efectivamente, a veces damos por hecho ciertas ideas sin cuestionar si realmente nos benefician o nos limitan. Este texto en concreto analiza cómo algunas frases, ya sabes, frases populares, pueden afectar a nuestra forma de afrontar los retos de la vida. Y lo interesante es que lo hace desde una perspectiva que integra ideas del estoicismo, la filosofía oriental y la psicología positiva, ¿verdad? Sí, la fuente combina estas corrientes aparentemente diversas para ofrecer una visión más completa del bienestar y la resiliencia. Ya de entrada, la fuente nos desafía a cuestionar esa idea tan arraigada de que debemos perseguir la felicidad constante. ¿No te parece curioso? Siempre nos dicen que hay que ser positivos, pero aquí se habla de positividad tóxica. Exacto. La fuente no niega la importancia de la positividad, pero advierte sobre la trampa de buscarla de forma obsesiva e irreal. Desde la perspectiva estoica, por ejemplo, la felicidad auténtica no es un estado permanente, sino una consecuencia de vivir en armonía con la razón y la virtud. Es decir, que no se trata de negar las emociones negativas, sino de entender su papel en nuestra vida. Eso es a lo que se refiere la fuente cuando habla de aceptar un día difícil sin culpa. Totalmente. El estoicismo nos enseña a aceptar lo que no podemos controlar, incluyendo las emociones que surgen en situaciones difíciles. No se trata de resignarse, sino de reconocer que la vida es un flujo constante de emociones, como también nos recuerda el budismo. Entonces, aceptar la tristeza o la frustración en lugar de luchar contra ellas nos ayuda a gestionarlas mejor. Eso es. En lugar de forzarnos a sentirnos felices todo el tiempo, lo que la fuente propone es aceptar la impermanencia de esas emociones y aprender a navegar por ellas. Tiene sentido. La fuente también desmonta esa frase que dice, simplemente ignora tus sentimientos negativos. ¿Por qué es tan perjudicial esta actitud? Todos lo hemos hecho alguna vez, ¿no? Claro, es una reacción común, pero la fuente nos recuerda que ignorar las emociones no las hace desaparecer. Tanto el estoicismo como la psicología positiva coinciden en que reprimir las emociones puede ser contraproducente, generando estrés, ansiedad e incluso problemas más serios a largo plazo. Lo que propone la fuente es aprender a comprender el mensaje que cada emoción nos trae, ¿no? Sí, se trata de identificar qué nos está diciendo esa emoción, cómo nos afecta físicamente, qué pensamientos nos genera y a partir de ahí buscar herramientas para regularla de forma saludable, sin negarla. Esto me hace pensar en otra frase muy común. Todo sucede por una razón positiva. ¿Qué dice la fuente al respecto? Porque a veces, sinceramente, cuesta encontrarle el lado positivo a ciertas situaciones. La fuente critica esta frase porque puede invalidar el dolor y generar culpa en las personas que están atravesando momentos difíciles. Es como si tuvieras que buscarle un significado positivo a todo, incluso a las experiencias más dolorosas, ¿verdad? Exactamente. En lugar de forzar una interpretación positiva, la fuente propone aceptar la ley de causa y efecto desde una perspectiva más neutral, inspirada en el taoísmo. Las cosas suceden, unas son consecuencia de otras, pero no siempre hay un plan maestro positivo detrás. Entonces, si por ejemplo pierdo mi trabajo, en lugar de buscarle un lado bueno de forma inmediata, debería centrarme en aprender de la experiencia. Sí, esa es la idea. La fuente nos anima a preguntarnos qué puedo aprender de esta situación, cómo puedo adaptarme a este cambio. La resiliencia, esa capacidad de superar la adversidad, se construye aprendiendo de las experiencias, incluso de las dolorosas. Hablando de adaptación, la fuente también desafía esa creencia popular de que el éxito depende solo de tu actitud positiva. ¿Qué de cierto en esto? La fuente reconoce el poder de la actitud, pero nos recuerda que no lo es todo. Desde la perspectiva estoica, hay muchos factores que escapan a nuestro control. Y la filosofía oriental también destaca la influencia de las circunstancias externas en nuestra vida. Entonces, si no puedo controlar todo lo que me sucede, ¿de qué depende mi éxito? La fuente nos invita a centrarnos en lo que sí podemos controlar. Nuestro esfuerzo, nuestra perseverancia, nuestra capacidad de adaptación. ¿Podrías darme un ejemplo? Claro. Imaginemos que has puesto mucho esfuerzo en un proyecto y no ha salido como esperabas. En lugar de culparte por no haber sido lo suficientemente positivo, la clave está en analizar qué ha fallado, qué puedes aprender de la experiencia y cómo puedes adaptar tu estrategia para la próxima vez. Es un enfoque mucho más práctico y empoderador. Me gusta. Y ya que hablamos de replantear ideas, ¿qué dice la fuente sobre las emociones que consideramos negativas, como la ira o la tristeza?
porque tendemos a verlas como algo perjudicial, ¿no? La fuente nos invita a ver todas nuestras emociones como mensajeras, incluso las que nos resultan desagradables. Mensajeras, ¿en qué sentido? Cada emoción nos aporta información valiosa. La ira, por ejemplo, puede ser un motor para luchar contra la injusticia. La tristeza puede ayudarnos a conectar con nuestra vulnerabilidad y a procesar el dolor. Entonces, no se trata de evitar las emociones negativas, sino de aprender a escucharlas. Exacto. Si en el trabajo te sientes constantemente irritado, en lugar de reprimir esa ira, podrías explorarla para entender qué te está diciendo. Quizás necesitas un cambio, un nuevo reto o una conversación honesta con tu jefe. Me está dando mucho que pensar. Es como si la fuente nos estuviera dando permiso para sentir toda la gama de emociones humanas, sin juzgarlas. Esa es la idea. Aceptar nuestras emociones, incluso las que nos incomodan, nos permite gestionarlas de forma más saludable y utilizarlas como guías en nuestro camino. Y esto nos lleva a cuestionar otra frase muy común. Si piensas positivamente, nada malo te sucederá. ¿Qué opinas? La fuente desmonta esta creencia recordándonos que la vida está llena de incertidumbre y que por mucho que nos esforcemos en pensar positivamente habrá momentos difíciles. Entonces la psicología positiva no nos ayuda a afrontar los problemas. Claro que sí, pero no se trata de negar la realidad o de vivir en una burbuja de optimismo ingenuo. La psicología positiva nos anima a desarrollar resiliencia para afrontar los desafíos con una actitud constructiva, pero reconociendo que los problemas existen. Es decir, que la clave está en equilibrar el optimismo con una visión realista de la situación. Exacto. Si tienes dificultades económicas, por ejemplo, en lugar de ignorarlas con un optimismo desmedido, lo más sensato es elaborar un plan para mejorar tu situación financiera, aunque eso implique reconocer la gravedad del problema. Combinar el optimismo con la acción. Me gusta esa idea. Y ya que hablamos de ideas que nos limitan, ¿qué dice la fuente sobre la búsqueda de la perfección? Porque en nuestra cultura se nos exige mucho en el sentido, ¿no? Totalmente. La fuente critica esa presión por alcanzar la perfección en todo momento. Desde la sabiduría estoica se nos recuerda que lo importante es el progreso, no la perfección. La perfección es inalcanzable y solo genera frustración. ¡Qué alivio! A veces siento que nunca es suficiente, que siempre hay algo que mejorar. La fuente nos invita a abrazar la imperfección, a aprender de los errores, a ser más compasivos con nosotros mismos. ¿Y qué pasa con el miedo al fracaso? ¿Cómo lo aborda la fuente? Nos anima a ver el fracaso no como un enemigo, sino como una oportunidad de aprendizaje. El miedo al fracaso nos paraliza, nos impide salir de nuestra zona de confort y experimentar cosas nuevas. Pero, ¿cómo podemos cambiar esa mentalidad? Porque a nadie le gusta fracasar. La clave está en aceptar que el fracaso es una posibilidad, una parte natural del proceso de aprendizaje. Y en lugar de verlo como algo negativo, preguntarnos, ¿qué puedo aprender de esta experiencia? ¿Cómo puedo utilizar este tropiezo para crecer? Me gusta ese enfoque de aprendizaje continuo. Y hablando de aprendizaje, ¿qué dice la fuente sobre las emociones negativas? Porque tendemos a verlas como algo malo, ¿no? La fuente nos invita a replantearnos nuestra relación con las emociones que tradicionalmente consideramos negativas. Nos recuerda que, bien gestionadas, estas emociones pueden ser valiosas guías. ¿Cómo pueden ser beneficiosas la tristeza, la ansiedad o la ira? Cada emoción tiene una función. La tristeza, por ejemplo, puede indicarnos que necesitamos un cambio en nuestra vida o que es momento de conectar con nuestras necesidades emocionales. La ansiedad, aunque desagradable, puede ser una señal de alerta ante un peligro potencial. Es como si las emociones negativas fueran señales que nos ayudan a navegar por la vida. Exactamente. Si te sientes desmotivado en tu trabajo, en lugar de ignorar esa emoción, puedes explorarla para entender qué te está diciendo. Necesitas un nuevo reto, un cambio de rumbo. Es un cambio de perspectiva radical y mucho más útil que simplemente intentar ser positivo todo el tiempo. La fuente critica la idea de que solo enfócate en lo positivo y lo negativo desaparecerá. Ignorar los problemas no los soluciona. ¿Y cuál es la alternativa? Desde la perspectiva de la psicología positiva, la clave está en equilibrar el optimismo con una evaluación realista de la situación. ¿Cómo se traduce eso en la práctica? Si, por ejemplo, estás atravesando un problema de salud, no se trata de negar la gravedad de la situación o de fingir que todo está bien. Se trata de mantener una actitud positiva y esperanzadora, pero al mismo tiempo tomar las medidas necesarias para afrontar la enfermedad y buscar el tratamiento adecuado. Combinar la esperanza con la acción. Me gusta esa idea. Y para terminar esta primera parte, ¿qué nos dice la fuente sobre esa presión de ser felices todo el tiempo? Porque a veces nos sentimos culpables y no estamos sonriendo, ¿verdad? Efectivamente.
La fuente desmonta la creencia de que si no estás constantemente feliz, estás fallando. Desde la perspectiva estoica, el bienestar no depende de la felicidad constante, sino de la paz interior. Es decir, que es normal tener altibajos, momentos de alegría y momentos de tristeza. Exacto. La vida es un viaje con sus luces y sus sombras. La clave está en aprender a navegar por esos altibajos con ecuanimidad, con aceptación. Si tienes un mal día, no te juzgues por ello. Date permiso para sentir lo que estás sintiendo y confía en que pasará. Es un mensaje liberador. Aceptar que no tenemos que estar felices todo el tiempo nos quita mucha presión de encima. Y nos invita a replantear nuestra relación con las emociones, con los desafíos y con el propio concepto de felicidad. Qué interesante. Creo que esta primera parte nos ha dado mucho que pensar. Sin duda. Y en la siguiente parte, profundizaremos en cómo podemos aplicar estas ideas de nuestro día a día para construir una vida más plena y significativa. Retomamos nuestra inmersión. En la primera parte hemos visto cómo la fuente nos invita a cuestionar ciertas frases y actitudes que, aunque parezcan inofensivas, pues podrían estar limitando nuestro crecimiento personal. Sí, hemos analizado esas ideas preconcebidas sobre la felicidad, las emociones negativas, el éxito, y la verdad es que me ha hecho reflexionar bastante. Precisamente, la fuente no se limita a criticar esas frases, sino que nos ofrece una alternativa, un camino para construir una vida más plena y resiliente. Y en esa segunda parte vamos a explorar ese camino. ¿Qué nos propone la fuente para poner en práctica todas estas ideas? La fuente nos invita a un cambio de enfoque radical. En lugar de obsesionarnos con la idea de ser felices todo el tiempo, nos propone cultivar la serenidad, el equilibrio emocional. Suena un objetivo bastante ambicioso. ¿Cómo podemos conseguirlo? El primer paso, según la fuente, es la autoconciencia. Cuanto mejor nos conozcamos a nosotros mismos, mejor podremos comprender y gestionar nuestras emociones. ¿Y cómo podemos desarrollar esa autoconciencia? ¿Qué herramientas nos ofrece la fuente? Una herramienta fundamental es la atención plena, también conocida como mindfulness. Se trata de prestar atención a lo que está sucediendo aquí y ahora con todos nuestros sentidos, sin juzgar ni interpretar. ¿Podrías darme un ejemplo? Claro. Imagina que estás tomando un café. En lugar de dejar que tu mente divague en preocupaciones o planes futuros, puedes sentarte en la experiencia sensorial del café, el aroma, el sabor, la temperatura. Es como si tuviéramos que convertirnos en observadores de nuestra propia experiencia, ¿verdad? Exactamente. Y sin crítica, simplemente observar, sin juzgar si lo que estamos sintiendo o pensando es bueno o malo. Y esto nos ayuda a gestionar mejor nuestras emociones. No lo veo del todo claro. Te lo explico. Al prestar atención a nuestras emociones, a cómo se manifiestan en nuestro cuerpo, a los pensamientos que las acompañan, creamos un espacio entre el estímulo y la reacción. ¿Un espacio? ¿Para qué? Ese espacio nos da la posibilidad de elegir cómo responder en lugar de reaccionar de forma automática. Entiendo. Es como si, al ser conscientes de la emoción, tuviéramos más control sobre ella. Exacto. Pongamos un ejemplo. Si alguien te insulta, tu primera reacción puede ser de ira. Pero si eres capaz de observar esa ira, de identificar las sensaciones físicas que la acompañan, de darte cuenta de los pensamientos que te genera, podrás elegir cómo responder en lugar de dejarte llevar por el impulso. En lugar de gritar o decir algo de lo que luego me arrepienta, podría respirar hondo y responder con calma. Esa es la idea. La autoconciencia nos permite crear ese espacio de libertad interior para elegir nuestra respuesta. La fuente también habla de la importancia de la compasión, ¿no? Sí, la compasión es fundamental en este proceso. Se trata de ser amables con nosotros mismos, de entendernos, de aceptarnos con nuestras imperfecciones. Porque a veces somos muy duros con nosotros mismos, ¿verdad? Efectivamente. La fuente nos recuerda que todos cometemos errores, que todos tenemos momentos de debilidad y que eso no nos convierte en malas personas. La compasión nos ayuda a aceptarnos tal como somos. Y aceptar a los demás también, porque cuando entendemos que todos somos humanos con nuestras luces y nuestras sombras, somos más capaces de perdonar, de comprender y de construir relaciones sanas. Y eso nos libera de mucha presión, ¿no? De esa exigencia de ser perfectos todo el tiempo. Exacto. La fuente nos recuerda que la perfección es un mito, un ideal inalcanzable que solo genera frustración. Lo importante es el progreso, la mejora continua. Entonces, en lugar de obsesionarnos con hacerlo todo perfecto, deberíamos centrarnos en aprender de cada experiencia. Sí, esa es la idea. Y esto implica replantear nuestra relación con el fracaso. Porque tendemos a ver el fracaso como algo negativo, ¿no? Como una señal de que no somos lo suficientemente buenos. La fuente nos invita a ver el fracaso como una oportunidad de aprendizaje, como una parte natural del proceso de crecimiento. Pero es difícil, ¿verdad? A nadie le gusta fracasar.
Claro que es difícil, pero la fuente nos anima a ser valientes, a arriesgarnos, a aceptar que el fracaso es una posibilidad, pero que no es el fin del mundo. ¿Y cómo podemos gestionar el miedo al fracaso? La clave está en cambiar nuestra perspectiva. En lugar de ver el fracaso como una derrota, podemos verlo como una fuente de información valiosa. Información. ¿En qué sentido? Cada fracaso nos enseña algo sobre nosotros mismos, sobre nuestras debilidades, sobre las cosas que tenemos que mejorar. Y también nos enseña a ser más resilientes, ¿no? A levantarnos después de una caída. Exactamente. La resiliencia es la capacidad de adaptarnos a la adversidad, de aprender de las experiencias difíciles y seguir adelante. Y la fuente nos ofrece algunas claves para cultivarla. ¿Qué claves son esas? Una de las más importantes es tener un propósito en la vida, algo que nos motive, que nos dé sentido. ¿Por qué es tan importante el propósito? Porque cuando tenemos un propósito claro, es más fácil superar los obstáculos porque sabemos por qué estamos luchando. Como si el propósito nos diera la fuerza para seguir adelante, incluso en los momentos difíciles. Exacto. Y la fuente también destaca la importancia de cultivar relaciones sanas, de rodearnos de personas que nos apoyen, que nos inspiren, que nos ayuden a crecer. Porque las relaciones son un pilar fundamental para el bienestar emocional, ¿verdad? Sin duda, compartir tiempo con personas que nos quieren nos ayuda a reducir el estrés, a combatir la soledad y a sentirnos más felices. Y por último, la fuente nos recuerda la importancia de cuidar de nosotros mismos, tanto física como mentalmente. Eso implica dormir lo suficiente, hacer ejercicio, comer de forma saludable. Sí, y también dedicar tiempo a actividades que nos gusten, que nos relajen, que nos conecten con nosotros mismos. Cuidar de nuestro cuerpo y de nuestra mente nos da la energía que necesitamos para afrontar los desafíos de la vida. Exactamente. Y recuerda que el camino hacia el bienestar emocional es un viaje, no un destino. Habrá momentos de luz y momentos de sombra. Lo importante es ser pacientes con nosotros mismos, celebrar cada pequeño avance y aprender de cada tropiezo. Me gusta esa idea de ser pacientes con nosotros mismos. Y creo que esta segunda parte nos ha dado muchas herramientas para poner en práctica las ideas que hemos explorado en la primera parte. Sí, hemos visto cómo la autoconciencia, la compasión, la resiliencia y el autocuidado son pilares fundamentales para construir una vida más plena y significativa. Y en la tercera parte profundizaremos en algunas estrategias concretas para aplicar estas ideas en nuestro día a día. Estoy deseando escucharlo. De vuelta a la inmersión. En las dos partes anteriores hemos estado explorando la fuente y cómo nos invita a replantearnos ciertas frases y actitudes que podrían estar limitándonos. Hemos visto cómo cultivar la autoconciencia, la compasión, la resiliencia. Efectivamente, hemos sentado las bases para un cambio de perspectiva, para una forma más consciente y serena de vivir. Y ahora, en esta tercera parte, vamos a ver cómo podemos poner todo esto en práctica, porque al final de nada sirve la teoría si no la llevamos a la acción. Exactamente. La fuente no se queda solo en la teoría, sino que nos ofrece herramientas concretas para aplicar estas ideas a nuestra vida diaria. Me encanta. ¿Por dónde empezamos? Bueno, hay muchas herramientas que podemos utilizar. Algunas son más sencillas, otras requieren más práctica. La fuente nos anima a experimentar y encontrar las que mejor se adapten a nuestras necesidades y preferencias. Podríamos hablar de algunas de esas herramientas. Por ejemplo, para gestionar las emociones, ¿qué nos propone la fuente? Una de las herramientas más potentes que menciona la fuente es la meditación. No hace falta ser un experto en meditación para beneficiarse de ella. Con solo unos minutos al día podemos empezar a notar sus efectos. La meditación aparece mucho en la fuente, ¿verdad? ¿Por qué está importante? La meditación nos ayuda a entrenar la mente, a calmar el torbellino de pensamientos, a conectar con el momento presente. Es como un gimnasio para la mente. ¿Y cómo nos ayuda esto a gestionar las emociones? Al entrenar la mente a través de la meditación, desarrollamos la capacidad de observar nuestras emociones sin juicio, sin dejarnos arrastrar por ellas. Creamos ese espacio que mencionábamos antes, entre el estímulo y la reacción. Y desde ese espacio podemos elegir cómo responder. Entiendo. Es como si la meditación nos diera más libertad interior. Y además de la meditación, ¿qué otras herramientas podemos utilizar? Otra herramienta muy valiosa que menciona la fuente es el mindfulness, o atención plena. Se trata de prestar atención a lo que está sucediendo aquí y ahora, con todos nuestros sentidos, sin juzgar ni interpretar. ¿Cómo podemos practicar el mindfulness en el día a día? Hay muchas maneras. Podemos prestar atención a nuestra respiración mientras caminamos, saborear cada bocado de comida, observar las sensaciones de nuestro cuerpo al ducharnos. Pequeños ejercicios para volver a conectar con el presente. Exacto. Y al hacerlo, reducimos el estrés, aumentamos nuestra capacidad de concentración y cultivamos una mayor conexión con nosotros mismos y con el mundo que nos rodea. Suena muy bien. Y para aquellos que buscan algo más dinámico, ¿qué opciones tenemos?
La fuente también destaca la importancia del ejercicio físico. No se trata solo de beneficios para el cuerpo, sino también para la mente. Siempre he pensado que el deporte es una buena forma de liberar tensiones. Efectivamente, cuando hacemos ejercicio, liberamos endorfinas, que nos hacen sentir mejor. El ejercicio físico reduce el estrés, mejora el estado de ánimo, aumenta la autoestima y nos ayuda a dormir mejor. Todo esto contribuye a un mayor bienestar emocional. Y hablando de bienestar emocional, ¿qué dice la fuente sobre la importancia de las relaciones sociales? La fuente enfatiza la necesidad de cultivar relaciones sanas, de rodearnos de personas que nos apoyen, que nos inspiren, que nos hagan reír. Porque las relaciones son un pilar fundamental para la salud mental, ¿verdad? Sin duda. Compartir tiempo con personas que nos quieren nos ayuda a reducir el estrés, a combatir la soledad y a sentirnos más felices. Y si nos sentimos solos o si estamos pasando por un momento difícil, ¿qué nos recomienda la fuente? Buscar ayuda profesional. Un psicólogo puede darnos las herramientas que necesitamos para afrontar los desafíos y construir una vida más plena y significativa. Es importante romper el estigma que a veces rodea a la salud mental y pedir ayuda cuando la necesitamos. Totalmente. Y recuerda que el camino hacia el bienestar emocional es un viaje, no un destino. Habrá momentos de luz y momentos de sombra. Lo importante es ser pacientes con nosotros mismos, celebrando cada pequeño avance y aprendiendo de cada tropiezo. Y no olvidar que la sabiduría que hemos encontrado en la fuente, proveniente del estoicismo, la filosofía oriental y la psicología positiva, nos acompaña en cada paso del camino. Nos recuerda que la vida es un constante aprendizaje y que cada día tenemos la oportunidad de elegir cómo queremos vivirla. Así es. Y con esto, damos por concluida nuestra inmersión en esta fuente. Esperamos que las ideas y herramientas que hemos explorado te inspiren a construir una vida más consciente, resiliente y plena. Ha sido un viaje fascinante. Gracias por acompañarnos.